Dios les bendiga, mis hermanos, ¿cómo están? Qué bueno volvernos a reunir en sus hogares después de una jornada de trabajo. Ahora usted ya está en su casa para tener un tiempo con la bendita palabra del Señor. Reúna a su linda familia y juntos tengamos un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Eso es lo que sostiene nuestras vidas, llena de fe nuestros corazones para poder creer un milagro. Para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Usted es la persona que puede orientar su familia guiado por el Espíritu de Dios y a través de la palabra y la oración. Esto es muy importante. Pastorita, tenga la bondad. Amén, gracias a Dios, qué precioso estar nuevamente con ustedes y ya todos están en casa, llega corriendo para estar en la familia y encender el canal. Yo quiero agradecerles y bendecirles a ustedes porque ustedes están pendientes primero de Dios, de la palabra, porque usted sabe que cuando está escuchando la palabra y ora, empieza a moverse el Espíritu Santo de Dios en medio de su hogar. El Señor suple sus necesidades, el Señor les guarda y les libra de todo mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Buscamos primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Así dice su palabra. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Disponga su corazón, reúna a todos para escuchar la palabra del Señor, que eso es lo que nos trae bendición y paz. Que el Señor le bendiga. Antes de empezar, vamos a levantar nuestras manos y vamos a dar la bienvenida al amado Espíritu Santo de Dios. Amado Espíritu Santo de Dios, en esta noche queremos decirte que eres bienvenido. Bienvenido a nuestras vidas, bienvenido a nuestro hogar, bienvenido a nuestra nación. Bienvenido, bienvenido. Toma el control de nuestra nación, toma el control de todo lo que pasa. A veces nosotros no sabemos lo que pasa en nuestra nación, pero tú lo conoces todo y queremos dejarlo todo en tus manos, que tú controles todo. Con misericordia, mi Señor, con misericordia en nuestra nación. Gracias te damos por estar con nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre santo y precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias al Señor. Amados, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 16, desde el verso 21 hasta el verso número 28. Pastorita, por favor, ayúdenos leyendo Mateo 16, del verso 21 hasta el verso número 28. Tenga la bondad, vamos a leer. Busquen su Biblia. Amén. Mateo 16, 21. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que esperan, que están Están aquí. aquí, que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. 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 Gracias al Señor. Hermanos, solo quiero hacerles una mención. En la mañana orábamos por la pastorita porque es ya cumpleaños. Ya Por cumplí, favor, ya cumplí, ya cumplió, ya cumplí. ya cumplió. Extienda sus manos, vamos a orar. Señor, bendecimos a tu sierva, preciosa para ti. Hoy, Señor, un año más de vida, tú le has permitido, le has dado la vida y te has servido, Señor. Hoy desatamos una unción fresca, nueva, sin límites para liderar a multitudes.
Señor, ella es la mujer de Dios para Ecuador. Yo la pongo en tus manos, Señor. Le cubro con la preciosa sangre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Que tú, Señor, la uses poderosamente. Usa su vida, usa sus palabras, usa sus labios, Señor, para bendecir a multitud de mujeres que tienen necesidad de conocer a Cristo, Señor. Ella es la mujer de Dios para esta nación. Tú le levantas como un testimonio de tu poder y de tu amor, Señor. Y tú le pones en sus labios palabras de fe, de esperanza, palabras, Señor, de bendición para bendecir, Señor, a multitud de mujeres. La bendecimos con la bendición sacerdotal, que esto le acompañe. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, yo pongo el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, sobre la vida de tu sierva. Y le bendecimos, Señor, con lo mejor del pan, del vino, del trigo, del aceite, de la salud del cielo, que ella pueda ver cosas que ojo no vio ni oído yo. La bendecimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Pastorita, Amén. feliz cumpleaños. Que el Señor le Amén. bendiga, que cumpla más años para servir al Señor y bendecir esta nación. Amén, amén. Así Gracias, es. gracias. Amados, hoy estamos entrando a trabajar en el verso 21 del capítulo 16 de Mateo. Los tres primeros bloques de este pasaje de Mateo 16, en el primero habla de que los fariseos y saduceos pedían señal del cielo a Jesús, y Jesús les dijo que solo les daría la señal de Jonás, que estaba en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Luego el Señor recomienda a sus discípulos que no se contaminen con la levadura de los fariseos, o sea, la doctrina de los fariseos y de los saduceos, porque era una doctrina, hermanos, tan llena de preceptos humanos que la gente no podía sobrellevar. Luego el Señor hace una pregunta. ¿Quién dicen? El Señor pregunta, ¿no? Dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y el Señor les pregunta a ellos directamente, a los apóstoles, ¿y ustedes quién? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el Mesías, el enviado de Dios para salvar a la humanidad. Claro, ellos le habían visto a Jesús caminar sobre las aguas. Vieron la multiplicación de los panes y de los peces. Vieron sanar a los enfermos, resucitar a algunos muertos, liberar a los endemoniados. Vieron predicar la palabra. Entonces Dios le revela a Pedro y le dice, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué maravilla! O sea, Dios le reveló a Pedro quién era Jesús. Jesús era el Mesías. La gente, hermanos, en esa época, por celo, por tener un corazón duro, no aceptaba a Jesús como el Mesías. Pero Jesús establece luego que Él es la roca y que Pedro era una piedra anexa para ayudar a edificar la iglesia, y que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia de Cristo. Gracias a Dios por ello. La iglesia ha sido perseguida por años, hermano. Desde la época de Pablo, cuando empezó a perseguir a la iglesia ha sido perseguida. Siempre. Pablo antes se llamaba Saulo y él empezó a perseguir a la iglesia. Y él fue el que autorizó la muerte del primer mártir, Esteban. Esteban, lleno del Espíritu Santo, denunció el pecado de esta gente y le mataron apedreado. Y Pablo autorizaba eso y dice que la ropa de Esteban estaba a los pies de este hombre llamado Saulo, que luego sería el apóstol Pablo. Pero la iglesia fue perseguida desde los inicios. Desde los inicios la iglesia
empezó a tener este problema de la persecución. En el tiempo presente, en China y en otros países que no dan paso al cristianismo, la iglesia es perseguida. Debemos orar, hermanos, Amén. para pedirle al Señor que el Señor guarde a los creyentes en otras naciones que no pueden libremente predicar el Evangelio. Que Dios nos ayude, hermano, que seamos sabios, íntegros, temerosos de Dios y que vivamos como Dios manda, porque eso nos va a traer bendición. Entonces, terminando ese episodio, ahora Jesús entra a manifestar qué es lo que iba a pasar con él. Y estamos a las puertas de Semana Santa. Este domingo ya iniciamos la Semana Mayor. Y toda la semana, si Dios nos permite, por la noche vamos a hablar sobre los episodios que Jesús vivió antes de ir a la cruz. Y nosotros debemos tomar atención a ello y recordarlo con cariño, con gratitud, porque Jesús sufrió por nosotros lo indecible. Jesús sufrió por nosotros, hermano, algo terrible. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Nos toca a nosotros ser gratos y vivir como Dios manda, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Entonces, pastorita, leamos lo que dice este pasaje del verso 21 para introducir el estudio de esta hora. Tenga la bondad. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Qué cosas, hermanos. ¿Recuerda que los escribas y fariseos pidieron señal del cielo? Y Jesús les dice, no les vamos a dar señal. La única señal que van a tener es el hecho de que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Pero para ellos no era muy entendible. Decía, ¿y eso qué tiene que ver? Ahora Jesús les explica con mayor claridad a sus discípulos. Ellos reconocieron que Jesús era el Mesías, porque Pedro, en la declaración que hace, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido. Tú eres el enviado de Dios para salvar a la humanidad. Eso es lo que estaba declarando Pedro. Y este Pedro, que tuvo la revelación del Padre para identificar a Jesús como el Mesías, luego haría una cosa que no era correcta. Y usted lo va a ver, y el Señor le reprende, hermanos. Y ahí el asunto es bien complejo. Entonces, hermanos, aquí dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. O sea, hermano, con Jesús cuando le tomarían prisionero, iba a padecer como no tiene idea. Y dice, y ser muerto. Hasta ahí, como que ya se arruinó todo. Cuando usted analiza la vida de los grandes hombres, de los grandes líderes políticos o religiosos, se va a dar cuenta de una cosa. Usted va a la tumba y dice, fulano de tal reposa aquí, tal fecha nació y tal fecha murió. Todos los grandes líderes religiosos y todos los políticos influyentes, todos los deportistas influyentes, todos los artistas, toda esa gente relevante, tiene una lápida cuando ya muere. Aquí reposa los restos de fulano de tal. Y ahí ponen la fecha de nacimiento y la fecha de la muerte. Ese es el estándar de una lápida. Pero resulta que aquí en este pasaje el Señor complementa y dice algo tan especial. Dice, entonces, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. ¿Pero qué iba a pasar luego de muerto, pastorito? Y resucitar al tercer día. Ahí cambia todo. Usted cuando va a Jerusalén y entra en la tumba,
Tuvimos el privilegio de estar con mi esposa allá en ese lugar. Entramos a esa tumba. Está limpiecita. Usted nota que con un cincel es cavado esa tumba en la roca viva. Es una especie de cuarto pequeño con una puerta pequeña. Y parece que con el tiempo hubo algún movimiento y se creó como una ventana, o sea, un hueco. Y ahí está. Entonces, qué es lo que hay ahí? Un detalle. Ahí hay como 3 puestos para colocarlo. O sea, ese lugar es más o menos como un ancho de 3 metros. Sí, más o menos 3 metros en base, ¿no? Por unos 2,50. Algo así es. Y un alto de casi 2 metros. Porque una persona entra un poquito agachada a los más altos. Entonces, ese lugar está ahí, limpio, no huele a muerte, no hay huesos podridos, o sea, no hay huesos ahí, no hay nada. Sale usted y hay un letrerito que dice, no está aquí, ha Amén. resucitado. Amén. Qué glorioso, hermanos. Eso es Gloria a una Dios. maravilla. Es la única tumba donde usted puede encontrar este letrero. Porque aún la niña de la hija de Jairo resucitó y volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín resucitó y volvió a morir. Lázaro resucitó y volvió a morir. Pero Jesús resucitó y ahora está en el cielo vivo Amén. a la diestra del Padre, gozando de la bendición del Amén. Padre, intercediendo por nosotros. Qué maravilla, hermanos. Esto era glorioso. Ahora, usted va a notar un asunto importante, ¿no? Jesús en el Getsemaní dice que sudaba como grandes gotas de sangre por el sufrimiento que tenía de saber que iba a ir a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Jesús ya visualizaba el dolor, la vergüenza, la angustia, todo el maltrato que iba a vivir Jesús para ir a la cruz del Calvario y luego morir por cada uno de nosotros. Él ya sabía eso. Y llegó a una angustia tal que dice que empezó a brotar de su cara sangre. Sudaba como grandes gotas de sangre. El dolor, el estrés, la angustia era tal que los vasos pequeños en su cuerpo empezaron a romperse y a dilatarse y empezó a sudar como grandes gotas de sangre. Esto es espantoso, hermano. ¿Y por qué lo hizo? O sea, ¿por qué Jesús no salió un cuarto de hora antes de que venga Judas a entregarle al maestro? Judas sabía dónde estaba Jesús. Y Judas fue y negoció y le pagaron 30 monedas de plata para entregar a Jesús. Entonces, Judas sabía dónde estaba Jesús con sus discípulos. Ahora, Jesús, con la omnisciencia que tenía, podía haber salido un cuarto de hora antes, una media hora antes y no le localizaban. Pero ¿qué hubiese pasado si Jesús salía del Getsemaní antes de que venga Judas? No habría plan de redención para la humanidad, o todo se hubiese arruinado. Por eso Jesús en el Getsemaní hace un pedido 3 veces. Si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga, ¿qué pasa ahorita? Mi voluntad, Si sino no, la tuya. Él sabía. Amado, ¿sabe dónde está el éxito de una persona? En hacer la voluntad de Dios, aunque sea difícil. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús nos mostró. Y dice que Él es un ejemplo para nosotros de obediencia. Él se humilló y obedeció al Padre. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní pidiendo misericordia al Señor, al Padre, para que pase de Él la copa de la crucifixión, Él dijo 3 veces, pero no se haga mi voluntad, sino La tuya. 3 veces. No se haga mi voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya, la tuya, la tuya. ¿Qué hubiese pasado? Solamente póngase a pensar, hermanos, o sea, ya analizando en términos reales, si Jesús no tomaba esa copa de ir a la cruz, estábamos perdidos. Toda la gente hubiese tenido que cumplir la ley al pie de la letra para ser salvos, si es que lograba.
pero nadie pudo cumplir la ley. Por dos razones. Porque primero eran bastantes leyes, había 630 preceptos que cumplir. Si cumplía 629 y fallaba en uno, ¿qué pasaba, pastorita? No valía nada el resto. Era responsable de todo. Era como que había hecho mal toda la ley. Todo. Solo poniendo un ejemplo. Él se guardaba en todo, pero mataba, ya era responsable de toda la ley. Él se guardaba en todo, pero adulteraba, ya era responsable de toda la ley. Nada le servía. Él se guardaba en todo y robaba, ya era responsable de toda la ley. Él se guardaba de todo y no guardaba el día de reposo, se arruinaba todo. Nada, nada. Porque si solamente de los 10 mandamientos fallaba uno, era responsable de toda la ley. O sea, como culpable de todo. ¿Y quién iba a poder si después los escribas, fariseos, saduceos ponían más leyes? Y dice que ellos ni con un dedo tocaban. Solamente ponían leyes para la gente, leyes para la gente. Hay que diezmar de la menta, del comino, de todo. Y el Señor dice, sí, está bien hacer eso. Pero no dejen de lado la fe, la justicia, el amor. No dejen de lado. Esto era muy tenebroso, hermano. Muy serio, muy delicado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una cosa, pedirle al Señor que Él nos ayude y nos sostenga. No hay otra manera, no hay otra forma. Yo quiero alentarle en esta hora para que usted se vuelva a Dios con todo su corazón. Permita que el Espíritu Santo de Dios ministre a su vida y usted entienda que Jesús vino a hacer una obra de redención increíble. Él lo manifiesta acá, que sufriría de quienes, dice pastorita, sufriría de los ancianos, ¿de quién más? Principales De los principales sacerdotes, de los escribas. De los escribas. Claro, cuando le cogen a Jesús en el Getsemaní, le llevan delante de Caifás, Anás y todo ese séquito de líderes religiosos que odiaban a Jesús, hermano. Cuando logran negociar con Judas por 30 monedas de plata, esos eran los hombres más felices. ¿Sabe por qué? Porque ahora se iba a eliminar un líder que estaba apagando y opacando todo el liderazgo de estos escribas, fariseos, saduceos y todos estos sacerdotes. Porque estaban perdiendo terreno. Nadie les escuchaba a ellos. Usted no va a escuchar en los evangelios que había un sumo sacerdote que predicaba por otro lado y le seguían multitudes. Nada. Sí iba la gente al templo a ofrecer sus sacrificios como lo hacían normalmente, pero nada más. No había un sacerdote que se paraba y decía, arrepentíos y convertíos que el reino de los cielos ya está aquí con Cristo. Nada. Nada. Simplemente ellos estaban con sus ritos, con sus costumbres, con sus tradiciones y no querían más. Lo que querían es matar a Jesús. Y llegará el momento. Judas negociaría con estos sacerdotes y escribas y dice, a ver, ¿cuánto me dan? Y yo les entrego. Imagínense cómo negociar un ave, un perrito, un caballo, una oveja. Judas va a vender. Ahora, hermanos, aquí hay un detalle que a mí me dejó pensando. Dice que nosotros podemos juzgar lo que hizo Judas. Hizo mal. Y también juzgar lo que hizo Pedro. Hizo mal. Pero sabe, dice que cuando hay un terreno adecuado para que se asiente una semilla, esa semilla brota, o sea, se enraiza y brota y aparece lo que tiene la semilla. Nosotros por naturaleza somos pecadores. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando la semilla de nuestro pecado haya un terreno fértil para poder echar raíces,
se puede producir eso. Dice que todos nosotros tenemos esa raíz de pecado en nuestras vidas desde la línea de Adán. Todos. O sea, nuestras generaciones desde Adán llevan esa raíz de pecado. Entonces dice, Judas hizo mal, vendió a su maestro y luego fue y se ahorcó. ¿Pero por qué lo hizo? Por su codicia, por su ambición. Entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Y dice, no nos creamos mejores que Judas, porque nosotros de otra manera podemos dejar que caiga esta semilla de maldad en un terreno fértil. Podríamos actuar igual que Judas. Qué serio, hermanos. O igual que Pedro. Judas, por la ambición, vende a su maestro. Si nosotros nos llenamos de ambición, podemos ser igual que Judas. Pedro, por miedo, por temor, negó a su maestro. Nosotros nos podemos llenar de temor y negar al maestro. Qué delicado, hermanos. Muy serio. Entonces la Biblia dice, el que cree estar fuerte, mire que no caiga. No, dice yo, ¿qué voy a hacer lo que hizo Judas? O lo que hizo Pedro. Eso es lo que estaba pensando luego Pedro. Ese es el sentir que tenía Pedro. Él dijo, no, maestro, yo voy a dar mi vida por ti. No te suceda nada de eso. Lo que acabas de decir, porque el Señor Jesús le dice, el Hijo del Hombre va a padecer mucho de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes. Y va a morir, pero al tercer día va a resucitar. Pedro tomó atención a todas esas partes primeras de la declaración de Jesús, pero no tomó en cuenta lo de la resurrección. Porque después le va a decir, no, no te acontezca tal eso, yo te voy a defender. Ofrecemos, pero después busque quien le ayude. No, hermano. El Señor hace una declaración tan seria que va a ser maltratado, que va a ser humillado, que va a ser... Solamente cuando ya le tomaron preso a Jesús en el Getsemaní, ya le empezaron a tratar como un delincuente. Y amarraron como un delincuente y le empezaron a empujar, a gritar, a menospreciar, hasta llevarle al lugar donde tendría que ser juzgado por los sacerdotes. Y ahí, hermano, un alguacil le pega una cachetada a Jesús, un puñetazo. ¡Pah! Y Jesús le dice, ¿por qué me pegas? Si he hecho mal, dime dónde hice mal. Y si no, ¿por qué me golpeas? Usted se puede poner a pensar lo que estará sufriendo ahora este individuo que se dio el lujo de golpear en la cara a Jesús. Y después usted se podrá poner a pensar lo que estará viviendo esta gente que dio de latigazos a Jesús, que le golpeó la cara, que le puso el manto púrpura y le dio una caña y se postaba delante de Jesús y decía, salve, rey de los judíos, burlándose. Le jalaban la barba, le daban de puñetazos, le escupían gargajos a Jesús en la cara. Todo eso sufrió. Eso es lo que describe en términos generales lo que iba a padecer Jesús. Por eso él sudaba como grandes gotas de sangre sabiendo todo lo que iba a padecer. Amados, es espantoso lo que Jesús empezaría a vivir. Por eso antes de ir a la cruz en el Getsemaní, las vísperas de ir a la cruz, sudaba como grandes gotas de sangre porque él sabía lo que iba a pasar. Pero ¿dónde ganó la victoria Jesús? ¿En la cruz o en el Getsemaní? En el Getsemaní. Porque él ahí aceptó la voluntad de Dios, decidió obedecer. Porque si él no aceptaba en el Getsemaní, él hubiese escapado rápido. No, me va a doler tanto, me voy. No. Es como dos boxeadores que se ponen ahí a pelear. Dice, yo voy a ser boxeador y me enfrento al otro.
Pero el otro le da un puñete, ¡pac!, le bota al piso, dice, no, está muy duro y ya no juego, me voy. Así hace un boxeador, pastorita. ¿Qué hace? No. Se levanta y sigue Peleando. Sigue peleando. Y Jesús, cuando llevó su cruz, le pateaban, le empujaban y caía, se levantaba y seguía. Fue tan pesada esa cruz, fue tan serio como hicieron con Jesús. Jesús ya no se podía sostener en pie. Y le pusieron a cargar la cruz y le empujaban y le daban de latigazos que la cruz caía encima. Tuvieron que buscar a un hombre para que le ayude. Y ese hombre ayudaba también a cargar la cruz y a levantarle a Jesús. Y cuando llega Jesús, hermanos, al Calvario, ya no podía. Estaba tan deshidratado, estaba tan golpeado, estaba tan maltratado. Su espalda era una llaga, dice la Biblia. Y cuando le desnudan, hermano, generan una vergüenza tal, porque para un judío descubrir la desnudez era lo más horroroso. Le desnudan, le clavan las manos y los pies, le ponen una corona de espinas y le suben como una antorcha encendida, hermanos. Qué espantoso. Por eso aquí dice, el Hijo del Hombre va a sufrir, va a padecer mucho, dice, a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Pero a mí me gusta la última frase de este versículo 21. Y dice, y al tercer día, y resucitar al tercer día. Ahí está lo glorioso. Esa es la parte más extraordinaria. Después del sacrificio precioso que Jesús hizo, resucitaría. Como un renuevo, como una plantita nueva, resucitaría para demostrar que Él tenía poder sobre la muerte, sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la enfermedad. Amén. Y ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, gloria al Señor, gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores. Gracias al Señor por haber hecho el sacrificio precioso. No se quedó en la tumba, se levantó. Amén. Y ahora está vivo. Él está a su lado para decirle, hijo, te amo, yo di mi vida por ti, vuélvete a mí, yo te puedo bendecir. Amén. Qué maravilloso, amén, hermano. Esto es poderoso, hermano. Hoy que estamos ya por comenzar Semana Santa, el domingo ya comenzamos con el Domingo de Ramos. Métase con Dios, hermano, vuélvase a Dios. Usted tal vez ha estado distante de Dios, ya conoció a Dios, pero está engañado, haciendo una oración solamente al momento de comer, y ve 1 o 2 versículos, y de vez en cuando va a la iglesia. Vuélvase a Dios. Te está jugando con la eternidad. Es un asunto así nomás. Tiene que entender que nosotros somos seres eternos. Después va a decir Jesús, por sus propias palabras, por sus propios labios, ¿qué aprovecha el hombre que gane todo el mundo y pierde su alma? Hermano, hay aquí en esta tierra multimillonarios que ya no saben cuánto dinero tiene, cuántas empresas tienen, ya no saben, ya perdieron la cuenta. ¿Usted cree que eso les va a salvar? Nada. Puede pagar billones de billones, billones con B, no con D, billones, puede pagarlo, pero nada le sirve si él no aceptó a Jesús y muere en pecado y se va al infierno. En el infierno, hermano, no va a tener dinero, no va a tener títulos, no va a tener influencia, no va a tener autoridad. Ahí, hermano, va a estar solito, en una como en una celda, en un hueco redondo de un diámetro de unos 80, 90 centímetros por una profundidad de 1 metro, según describen los que han ido al infierno, lamentándose, sufriendo por la eternidad. Es espantoso, hermano. Para eso vino Cristo. Para que el ser humano reconozca su pecado, se aparte y se vuelva a Dios. Para eso vino Jesús, hermanos. Para eso celebramos Semana Santa, para recordar el sacrificio precioso que Amén. Jesús hizo en la cruz del Calvario a favor de la humanidad. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Volvernos a Dios. Si usted se vuelve a Dios, las cosas pueden cambiar. Pero si no, es
doloroso y triste lo que va a padecer un ser humano. Cristo vino y dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Pero a veces no queremos. Estamos tan ocupados. Solamente volvemos a Dios, ¿sabe cuándo? Cuando tenemos problemas. Hay un problema de hogar, a ver si Dios puede hacer algo. Hay un problema financiero, quizás Dios haga algo. Hay un problema de salud, me voy a morir, quizás Dios me bendiga. Nos hemos vuelto así, hermanos. Solamente le buscamos a Dios por conveniencia, cuando le necesitamos. Si ya pasó el problema, Señor, quédate un ladito, porque ahora no tengo tiempo. Terrible, hermano. Terrible. Ese es el estándar de un ser humano. Y todos hemos sido tentados a vivir en esa dimensión. Y cuando aquí habla el Señor de que va a sufrir mucho, así fue, hermano. Así fue. Sufrió tanto. Luego, ya cuando veamos la descripción de todos estos eventos, se va a dar cuenta cómo el Señor empezó a sufrir para darnos a nosotros salvación y vida eterna. ¿Qué pasa en el verso número, tenemos unos minutos breves, en el verso número 22, pastorita? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Tremendo, ¿no? El Señor les escribe que va a sufrir. No les dio detalles como yo les estoy revelando, porque nosotros ya hemos leído los episodios posteriores. Por eso yo les estoy describiendo. Pero el Señor como que solamente les dijo, el Hijo del Hombre va a padecer. Y Pedro sale como un buen discípulo, como un hombre más maduro. Parece que Pedro era de mayor edad que Jesús, porque era un pescador de esos rudos, un pescador de esos aguerridos. Y Pedro dice algo que le deja como que quiere estorbar todo el plan de redención. Dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Veamos lo que querrá decir, hermanos, en una Biblia de paráfrasis. Pastorita, tenga la bondad, ayúdeme a leer. Mateo 16, 22. Busquemos en Mateo 16, 22. ¿Qué es lo que dice, por favor? 16, 22. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por decir esas cosas y le dijo, ¿Qué le dijo? que Dios nunca lo permita, eso no puede sucederte, Señor. Que Dios nunca lo permite. Le empieza a reconvenir, le empieza a aconsejar, le empieza a decir, no, Señor, ¿cómo va a hacer eso? Si tú eres el Mesías no vino para morir de esa manera. Parece que Pedro no había leído Isaías. Isaías describe cómo iba a morir Jesús. Entonces dice en el verso 22, en esta otra versión, Pedro inquieto lo llamó aparte y lo reprendió. A Jesús, verá. Dios guarde, Señor, le dijo. A ti no te puede pasar nada. O sea, le dice, no, pues Señor, si tú eres, multiplica los panes, los peces, resucita a los muertos, ¿cómo vas a morir así? No, Señor, yo no acepto eso. Ten cuidado, porque aquí dice, entonces Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle, como decir, cuidado, dice este asunto, dice, reconvenir, mire lo que dice esta palabra. Aquí hay una definición. Reprender suavemente a una persona por algo que ha dicho o ha hecho mal. Eso es lo que involucra la palabra reconvenir. Entonces, le coge el Señor a Pedro, le coge Pedro al Señor y le dice, Señor, suavemente no, le dice, Señor, por favor, no hables así. Le empieza a reprender suavemente por lo que había dicho. Le dice, Señor, ¿cómo vas a decir eso? Si tú eres el Mesías, ¿cómo vas a morir así? No.
esto no, ni hable siquiera. Como que él empezó a aconsejar a Jesús. No tienes que hacer eso. Y en otras Biblias es más fuerte, él empezó a reprender. Pero esta palabra reconvenir es como hacerle una observación suave, ¿no? De reprender suavemente a una persona por algo que ha dicho o ha hecho mal. Y el Señor les había dicho lo que iba a pasar. Entonces suavemente le coge y le empieza a reconvenir. Entonces dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Aparentemente era un buen sentimiento de Pedro para Jesús. Mire, o sea, como que Pedro estaba actuando bien. Pero el Señor sabe cómo reacciona, o sea, más bien dicho, cómo le plantea a Pedro. Veamos el verso 23, pastorita, ¿qué es lo que dice de Mateo 16? Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hermano, aquí este pasaje tiene una amplitud de contenido que no lo podemos pasar así nomás livianamente. Lo que el Señor le está revelando aquí es que el diablo estaba usando la persona de Pedro para estorbar el plan de redención. El Señor lo denuncia, lo declara, lo dice, lo que va a pasar. Así dicho, le orienta, dándole a entender que él está siendo usado como instrumento del diablo para estorbar el plan de redención de la humanidad. Eso es lo que estaba pasando. O sea, Pedro, inocentemente, le hace esta declaración. No te acontezca. Cuidado con hacer lo que tú estás diciendo. Cuidado. Yo te voy a proteger. Después le negaría 3 veces. Y el Señor le revela lo que está pasando en el campo espiritual. Pedro en sí no tenía un corazón malo. Pero el diablo usó su vida como para estorbarle el plan de redención. El Señor le hace una ¿cómo decir?, declaración muy fuerte. Le dice, quítate delante de mí, Satanás. Ahora, ¿Pedro era Satanás? No. Estaba siendo manipulado por el diablo para estorbar el plan de redención, para que la redención no se haga realidad para la humanidad. Él estaría oponiéndose a la voluntad de Dios indirectamente al hacer este asunto, porque Jesús ya aceptó hacer la voluntad de Dios en el Getsemaní. Y nosotros debemos tomar atención a lo que dice esta palabra. Amados, por el tiempo vamos a quedar ahí. Si el Señor nos permite, en el próximo programa vamos a analizar este pasaje que es muy profundo, hermanos. No es un asunto así nomás, por eso no quiero pasar adelante. Tenemos que analizarlo con un poquito más de cuidado y usted se va a dar cuenta. Yo quiero invitar a una persona que nos esté viendo y no conoce a Jesús, vuelva hacia Él. Él le ama y quiere hacer un milagro en su vida. Amén. Solamente ábrale su corazón y permita que Jesús entre a morar en su vida y Él puede bendecirle y sostenerle. Pastorita, tenga la bondad, guiemos a las personas para que acepten a Jesús en esta hora. Gracias a Dios por la palabra, gracias a Dios porque nos llena de fe, de confianza, de seguridad, de que no ha muerto, sino que ha resucitado. ¿Y sabe quién es? Jesús, su Salvador, su Señor, su amigo. Si usted le abre hoy su corazón, yo le pido que usted repita esta oración con todo su corazón. Hágalo, Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Tu palabra llena de fe. Tu palabra llena de fe. Y de esperanza mi corazón. Y de esperanza mi corazón. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias por tanto amor. Gracias por Gracias tanto por amor. tanta misericordia. Gracias por tanta Te misericordia. pido, Padre mío, Te pido, Padre que me mío, perdones que me perdones todos mis pecados, todos mis toda la pecados, maldad de mi corazón. toda la maldad de mi corazón. Límpiame Límpiame y lávame y con lávame tu preciosa sangre con tu preciosa de sangre, toda mi maldad. de toda mi maldad. Te abro mi corazón Te abro mi y corazón. te recibo
te recibo como mi Señor, como mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Escribe mi nombre, Escribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de No la lo vida. borres nunca. No lo borres Gracias, nunca. Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ore por ellos, por favor. Señor, yo vengo delante de ti agradecida por cada uno de mis hermanos que han hecho esta oración por primera vez y los que han vuelto a repetir esta oración. Qué bueno que usted se reconcilie con el Señor. Qué bendición, qué bendición. Yo quiero bendecir sus vidas y que el Señor sea supliendo todas sus necesidades y que hoy que ha entrado el Señor Jesús a sus vidas, usted sepa que tiene la bendición, se le abren las compuertas de los cielos y el Señor escucha sus oraciones. Los bendigo, mi Señor, grandemente en el nombre precioso y santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, por favor haga 4 cosas. Primero, consiga una Biblia y lea un capítulo diario del Evangelio de Juan. Segundo, converse con Dios todos los días. Él le ama y Él quiere hacer un milagro en su necesidad. Tercero, si usted vuelve a la normalidad por la gracia de Dios, busque una iglesia cristiana donde le hablen la bendita palabra de Dios y ahí congréguese, que sea una sana doctrina. Y cuarto, si tiene un amigo, un vecino, un familiar que necesita de Dios, cuéntele lo que usted ha recibido de parte del Señor y anímele para que busque de Dios. Eso va a ser una gran bendición para él y para su propia vida. Amén. Toda la iglesia tome su mano izquierda de esta manera. Vamos a hacer esta declaración poderosa con todo el corazón. Alabado sea el Señor, amén, 10 veces. Comenzamos. La primera. Alabado sea el Señor, amén. 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 Levante sus manos al cielo. Agradezca, alabe y adore al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Señor, en este tiempo venimos delante de tu divina presencia para agradecerte, porque Jesús fue a morir por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Jesús, Señor, murió para comprar nuestra salvación, comprar nuestra sanidad con su sangre bendita. Muchas gracias, Señor, por tomar nuestro lugar y darnos esperanza de vida eterna. Muchas gracias, Señor. Hoy, Señor, alabamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Hacedor de maravillas. Te alabamos, bendito Rey. Señor, porque eres nuestro Creador. Has hecho todo lo que vemos, es por tu mano preciosa. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Recibe adoración y alabanza, recibe gloria y honor. Recibe, Señor, la alabanza de tus hijos. Hoy adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amado Padre, amado Jesús, amado Espíritu Santo, te adoramos y te bendecimos. Eres santo, santo, santo. Eres el Dios que todo lo puede, todo lo conoce, estás en todo lugar. Eres un Dios amoroso, eres un Dios bueno, eres un Dios justo. Aquí estamos, Señor, llenos de gratitud por tu misericordia, llenos de gratitud por tu amor, llenos de gratitud por tu bondad, llenos de gratitud por lo que has hecho con nosotros. Muchas gracias, Señor. La gloria y la honra es para ti. El honor y la alabanza te pertenecen. Solo a ti, Señor. Solo a ti, mi Señor. Muchas gracias, Señor. Ahora en este momento, Señor, venimos para clamar y suplicar un milagro en medio de tu pueblo. Un milagro en cada uno de tus hijos. Pastorita, oremos por los hogares de mis hermanos. Oremos por las finanzas de ellos para que el Señor les dé provisión y puedan sostener sus hogares. Tenga la bondad. Amén, Señor Jesús. Yo vengo delante de ti a bendecir los hogares de mis hermanos, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado, Señor. Porque para ti es una bendición los hogares, la familia, mi Señor. Y tú velas por ellos, tú suples sus necesidades. La oración que hacen en cada hogar, Señor, tú respondes.
Yo sé que tú respondes la oración que mis hermanos, mis hermanas hacen, Señor, en sus hogares. Señor, tú transformas el corazón de sus hijos, del esposo, de la esposa. El poder de tu Espíritu Santo se mueve con poder y con gracia, Señor, trayendo paz, trayendo bendición en medio de la familia. Padre, y si se ponen de acuerdo, Señor mi Dios, reprenderán todo espíritu de enfermedad, todo devorador, en el nombre de Jesús de Nazaret. Echo fuera todo espíritu inmundo de las tinieblas que quiera molestar los hogares. Yo lo echo fuera, fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y desato la presencia de tu amado Espíritu Santo, trayendo paz, trayendo armonía, y que se abran las compuertas de los cielos para que traiga provisión, bendición y dé trabajo a los que necesitan, Señor. Los bendigo grandemente en el nombre santo y precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Hoy vamos a orar por sanidad. Ponga su mano derecha en el lugar afectado y oremos por sanidad para que el Señor haga un milagro en su vida. Señor, tu palabra dice que eres nuestro sanador. Por tu llaga fuimos curados. Enviaste tu palabra y nos sanaste y nos libraste de la ruina. Enviaste sanidad y medicina. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. No hay imposible para ti y nos amas. Por estas benditas promesas venimos a orar por tu pueblo, para que tú hagas un milagro, Señor. Oramos por cada niño, joven, adulto, por cada criatura que esté en el vientre. Le aplico la preciosa sangre de Cristo, el poder de la resurrección, el poder de tu Santo Espíritu, y en tu nombre, Señor, el nombre que es sobre todo nombre, yo ato y encadeno a este espíritu, Señor, de enfermedad, Señor, y de muerte, y lo echo fuera. En tu nombre, sales, Señor, fuera. Ahora, atado y encadenado, te vas. Señor, muere todo virus, toda bacteria, todo hongo, toda célula mala muere. Todo Jesús, tumor malo se seca, se seca, se seca, se seca. Desde las raíces muere. Lo maldecimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Y envío la palabra de sanidad, la palabra de salud, la palabra de bendición. Gracias, se restaura el cerebro, los ojos, los oídos, la nariz, la garganta y la tiroides toman vida. Amén. Los senos, los pulmones, el corazón, la columna y las caderas toman vida. Amén, el páncreas, Señor, la vesícula, el hígado, el estómago, los riñones toman vida. El intestino, el útero, los ovarios, las trompas, la vejiga, la próstata y sus genitales son sanos por el poder de Dios. Señor las Jesús, articulaciones, los cartílagos, la lubricación en sus articulaciones, Amén, todo su sistema nervioso es sano por el poder de tu Santo Espíritu. La sangre, las venas, las arterias del corazón, los huesos, la piel y el cabello crecen y se fortalecen por el poder de tu Santo Espíritu. Son sanos desde la cabeza hasta los pies, desde la cabeza hasta los pies, desde la cabeza hasta los pies, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de depresión, de muerte, de duda, de temor, de miedo, de incredulidad, sales fuera. Sales fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús. Echamos fuera la incredulidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Ponga su mano derecha en su corazón, levante su mano izquierda al cielo. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Que el favor y la gracia del cielo reposen sobre ellos. Yo les bendigo con la bendición de lo alto. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, yo pongo el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo te iré sobre la vida de mis hermanos y les bendigo con lo mejor del pan, del vino, del trigo, del aceite, de la salud del cielo. Que el favor y la gracia de lo alto reposen en sus vidas y ellos puedan ver, Señor, un milagro, un milagro, un milagro del cielo. Los bendecimos, Señor. Los bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Oramos por Ecuador para que tú traigas un avivamiento a Ecuador. Oramos por Israel. Bendecimos de Estados Unidos. Bendecimos al presidente Lenín Moreno, Señor. Dale salud, sabiduría y recursos para gobernar la nación. Todo movimiento que quiera quitar la paz de Ecuador,
con la violencia y la muerte lo echamos fuera. Sí, Señor. Toda ley del aborto que quiera dañar la En el niñez de nombre de Ecuador, Jesús, lo desbarato, lo destruimos destruyo, ahora. lo deshago. Destruimos Se ahora este confunden, Señor, esas principado, ese personas. espíritu Se de muerte, confunden ese esas espíritu personas. inmundo. No pueden hacer nada En tu contra la nombre, mi niñez, Señor, Señor. en tu Los niños nombre, le Padre. pertenecen a Cristo y En el ahora se Ecuador desbarata no entra toda obra esa del ley. En el diablo. Ecuador Se deshace toda obra está del maligno cubierto con la que quiera preciosa atentar sangre contra de la vida de los Jesús. niños, Señor, de los más pequeños. Jesús, En el nombre de Jesús, Jesús, en el nombre de Jesús, tu nombre en tiene el nombre todo de poder Jesús de Nazaret, para el guardarnos nombre y que es sobre librarnos de todo toda nombre. maldición. Gracias, Padre, Señor. Sí, Señor. en tu Nos nombre, libras de en toda tu maldición. nombre, en tu Nos nombre, libras de toda Señor. maldición. En el Hemos nombre orado, de hemos Jesús. clamado En por el nuestra nombre de nación. Jesús. En el nombre Está de Jesús cubierta de con el poder de Nazaret. tu sangre Sí, Señor. preciosa. Sí, Señor. Sí, Está Señor. cubierto con el Nos poder de tu guardas y nos Espíritu libras del Santo, mal. Señor. Nos El guardas Ecuador y es nos para libras del Cristo. mal. Nos Lo hemos guardas y nos declarado, libras del Señor. mal. El Ecuador es Gracias, para Señor. Cristo, Gracias, Señor. Señor. Y todo Hoy, Señor, espíritu echamos fuera todo inmundo espíritu de que muerte, ofenda tu todo nombre, mi espíritu Señor, lo inmundo, Señor, de deshacemos, lo contagio, deshacemos todo virus, ahora. Señor, en el nombre de Jesús En de tu Nazaret, nombre, mi se Señor. seca, muere, se seca este virus, Levántate, en el Señor, nombre de levántate, Jesús, Señor. en el nombre de Jesús de Sean Nazaret. esparcidos nuestros enemigos. En el nombre de Jesús de Sean Nazaret, esparcidos oramos por la nuestros economía de enemigos en el Ecuador, nombre de danos Jesús. fuentes de trabajo, Señor, oramos por En la el moneda de nombre Ecuador, poderoso sostén de la moneda de Jesús, Ecuador, en tu nombre, oramos mi para que nos den Señor. los recursos para pagar la deuda externa, Guarda nuestra sacamos de nación, Ecuador todo guarda, espíritu de guárdanos, corrupción, de robo, de guárdanos. soborno, de coima, en el nombre de Jesús, Sí, oramos por las Jesús, elecciones sí, de Ecuador, Jesús. danos un presidente según tu corazón, sabio, íntegro, Amén, temeroso de amén, Dios, amén, destruimos Señor. todo plan del diablo que quiera dañar las elecciones de Gloria Ecuador. a Se ti. deshace, se desbarata, se destruye, Señor. Gloria, Señor. Oramos, Señor, por la conferencia evangélica de las Gloria asambleas a ti, de Dios del Señor. Ecuador, por su presidente, el pastor Los Jimmy Salazar. bendecimos, Lo Señor. bendecimos a él, a su familia, a su equipo de trabajo. Sí, Padre Bendecimos mío. a cada pastor que está ayudando en tu reino. Amén, Dale Jesús. salud, dales finanzas, dales bienestar en sus hogares, dales Amén, bendición Jesús. espiritual y una unción nueva y fresca para predicar tu Amén, palabra. Padre Oramos mío. por el pastor Alberto Espina, que está con una Gracias, crisis de salud. gracias, Ayúdale, gracias, Señor. gracias. Por la pastora Raquel Portalanza, Tú un haces milagro en su vida, milagros, Señor. Señor. Oramos Somos para tus que tú hijos, hagas un gracias. milagro en el pastor Luis Rodrigo Yepes y él se vuelva a Dios con todo su corazón y tú le sanes, Señor, por completo. Él es un siervo de Dios, Señor. Él es un hijo de Dios, Señor. Lo bendecimos, lo prosperamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por el plan de 40 días, que tú nos ayudes a Amén. consolidar el Sí, fruto, Señor. Señor. El Ellos son fruto, tuyos, Señor. Señor. Ayúdanos, Tú les cuidas y Señor. les guardas. Ayúdanos, Los Señor. levantamos. En el nombre Que de tu Espíritu Jesús. Santo En el nombre de sobrevida, Jesús de gozo, Nazaret. alegría de la El nombre que es salvación. sobre todo El nombre. gozo de la Gracias, salvación sea Señor. sobre ellos, Gracias, Señor. Señor. Gracias, Señor, por porque este eres fiel y tiempo. eres bueno. Bendito seas, Gracias, Señor. bendito En seas, el nombre mi de Señor. Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gracias Amén. al Señor. Pastorita. Gracias a Dios por este tiempo precioso el Señor nos ha dado. Gracias a Dios porque ya están todos en casa, han podido escuchar la palabra del Señor, hemos orado juntos y el Señor ha escuchado nuestra oración. Gracias a Dios por todo. Descanse, que el Señor le bendiga, sepa que les amamos y les bendecimos con todo nuestro corazón. Un abrazo para todos, Dios les bendiga, Dios les guarde, gracias por estar con nosotros. Si Dios nos permite, nos vemos mañana temprano. Amén.